Ahora, para dar inicio a esta noche de catequesis, invocamos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y por eso yo quiero alabarte en este momento, alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron, Señor, porque tú saliste al encuentro y me encontraste, Señor, y así también quieres salir al encuentro de cada persona, de cada corazón, y transformarlo con tu amor, hacerle más feliz y regalarle la paz. Te alabo y te glorifico, porque solo tú eres santo, Señor, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor, porque tú siendo Rey te entregaste para salvar a los esclavos, a esos esclavos del pecado que éramos nosotros. Te alabo y te glorifico también, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, y porque nos amas y nos acompañas en el camino. En este momento, Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Les invito a que todos juntos hoy podamos rezar el pésame. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla, que es tu palabra, que se va a sembrar, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. En este momento te entrego, Jesús, cada una de las intenciones que recibimos, todos esos pedidos de oración. En este momento te lo entrego, junto con nuestras tristezas, esas angustias que sentimos, esas cargas, esos miedos, esas dudas, Señor. Todo lo pongo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras bendiciones, Señor, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que le conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Te pido, Jesús, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor, y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, de tu mensaje y de tu amor. En este momento, Señor, invocamos a tu Espíritu para que Él nos guíe en esta noche de catequesis. Les pido que repitan después de mí: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que intercedan por mí ante el Señor en un momento de silencio, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre a través de las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Hoy comenzamos nuevamente. Me parece que ya retomó la señal. Hoy empezamos nuestra noche nuevamente siguiendo el consejo del Padre Ignacio Larrañaga, en el que él en sus talleres de oración y vida nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Cómo lo hacía Jesús? Él lo hacía con los salmos, que son oraciones, la mayoría de ellas escritas o atribuidas al rey David. Y es importante que nosotros también podamos orar con los salmos, porque tienen en ella mucha sabiduría dentro y que nos ayudan siempre a introducirnos al Evangelio. Es por eso que también en la liturgia, antes de antes del Evangelio, generalmente se proclama también un salmo. Hoy vamos a empezar con el Salmo 33. Salmo 33. Este salmo se titula La providencia de Dios cuida al mundo. Buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra, y al son del arpa entónenle canciones. Entonen para él un canto nuevo, acompañen la ovación con bella música. Pues recta es la palabra del Señor, y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco, y almacena las aguas del océano. Tema al Señor la tierra entera, y tiemblen ante él sus habitantes, pues él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. Malogra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones. Pero el proyecto del Señor subsiste siempre, sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escoge como herencia. Mira al Señor de lo alto de los cielos y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que vive está observando a todos los que habitan en la tierra. Él que sólo formó sus corazones, Él que escudriña todas sus acciones. No salva al rey lo inmenso de sus tropas, ni su gran fuerza libra al que combate. No es verdad que un caballo sirva para triunfar, no salvará al jinete ni con todo su brío. Está el ojo del Señor sobre los que le temen, y sobre los que esperan en su amor, para arrancar sus vidas de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. En el Señor nosotros esperamos. En Él es nuestra defensa y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón.
En su santo nombre tenemos confianza. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estábamos diciendo, al terminar el salmo dijimos palabra de Dios. Y qué bueno es realmente nuestro Dios, que nos habla a través de palabras humanas, ¿sí? En el lenguaje humano, para que nosotros podamos entender su revelación. Y nos dice el Papa San Pío XII en su encíclica papal, él nos dice de que Dios, la palabra de Dios se ha hecho en todo semejante al lenguaje humano, excepto en el error, ¿sí? Excepto en el error. Entonces, nosotros cuando leemos la Biblia, ¿sí? Creemos realmente de que fue inspirada por Dios, de que fue Dios realmente el que inspiró a los autores, a los agiógrafos. Agiógrafos es el nombre de los autores de la Biblia, de que realmente Dios le inspiró a estas personas para que ellos puedan transmitir un mensaje a la gente de su época y también para la gente que iba a venir después, nosotros entre ellos. Entonces, es importante que nosotros podamos entender el contexto y que podamos entender el mensaje que Dios nos quiere transmitir hoy. Entonces, es por eso que cuando terminamos de proclamar la primera lectura, nosotros decimos palabra de Dios. Y decimos, te alabamos, Señor, como respuesta en señal de agradecimiento, de alabanza a Dios por ese amor que Él nos tiene y por esas enseñanzas que Él nos transmite a través de su palabra. Empieza diciendo, buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Entonces, ¿qué podemos festejar nosotros de nuestro Dios? Podemos festejar su amor, podemos festejar su misericordia infinita, que siempre nos espera. Lo único que Él quiere es que nosotros podamos que podamos arrepentirnos y que podamos volver a su casa y que hagamos el esfuerzo por permanecer ahí. Entonces, dice, buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Es el Salmo número 33. Denle gracias tocando la guitarra y al son del arpa entónenle canciones. Muchas veces a nosotros nos gusta y disfrutamos mucho de la música, disfrutamos mucho de los instrumentos y de las melodías que nos llevan y nos transportan a veces a tiempos más felices o que de repente nos remontan a tiempos más tristes también. Sin embargo, es frecuente que en los momentos de alegría haya canciones. Entonces, esta alegría que nosotros sentimos, que nosotros festejamos por el Señor, que festejamos su amor y su misericordia y todo lo bueno que Él nos regala, entonces podamos expresarlo también a través de la música. Yo suelo decir de forma continuada de que es importante la forma en la que Dios obra a través de la música en nuestras vidas, de cómo Dios a través de la música pueda a nosotros sanarnos, pueda a nosotros liberarnos, pueda a nosotros alegrarnos. Entonces, la música es un medio muy importante para nosotros a través del cual nosotros podemos recibir de Dios sanación, liberación, consolación, amor y también podemos expresar. Es una herramienta de doble vía la música. Y eso es lo que nos inspira este salmo. Dice, denle gracias tocando la guitarra y al son del arpa entónenle canciones. Entonen para él un canto nuevo, acompañen la ovación con bella música. ¿Por qué nos invita a aclamarle con un canto nuevo? Porque Dios hace nueva todas las cosas. Dios hace nueva todas las cosas. Eso nos dice en el libro del Apocalipsis. Entonces, en la medida en la que Dios nos renueva la fuerza, nos renueva las ganas de vivir, las ganas de amar, las ganas de luchar, las ganas de hacer bien las cosas, entonces nace un canto nuevo. Porque cada día Dios nos renueva. Ningún día es igual al anterior. Entonces,
Es por eso que estamos invitados a cantar un canto nuevo, porque cada día, en la medida en la que volvemos a cantar, estamos en una situación nueva, entonces ese canto tiene un significado diferente a cuando lo cantamos ayer, el año pasado, hace 5 años. Entonces por eso nos invita a cantar un canto nuevo, es decir, cada día volver a cantarle al Señor desde la situación en la que estamos, nuestro amor hacia Él. Después dice en el 4, pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia, pues es recta la palabra del Señor. El Señor no necesita dar vueltas, no necesita ir y venir, no necesita torcer lo que Él dice para transmitir un mensaje. Dios habla directamente de forma recta y ese es el ejemplo para nosotros, que hablemos de forma recta, sin doble sentido, sin tener que decir cosas que no son, sin tener que dar vueltas muchas veces para no decir lo que tenemos que decir, en la forma en la que tenemos que decir. Entonces dice, pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Es decir, Dios nunca necesitó mentir para poder generar un efecto positivo, para poder transformarle a las demás personas. Al contrario, dice, verdad toda obra de sus manos. Verdad toda obra de sus manos. Y el padre de toda mentira, Satanás. Eso es lo que aprendimos en Juan 8:44. Después dice, Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Eso es lo que es agradable a Dios. Eso es lo que es realmente agradable a Dios. El amor y la justicia. El amor y la justicia. Eso es lo que le agrada a Dios, ¿sí? Que nosotros podamos hacer el bien y que podamos ser justos con los demás y con nosotros mismos también. Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las estrellas. Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las estrellas. Es decir, la palabra de Dios tiene poder. Tiene un poder de transformar, tiene el poder de crear, tiene el poder de llamarnos de vuelta a su presencia. Entonces la palabra de Dios tiene poder y es importante que nosotros la conozcamos y que sepamos utilizarla para poder vencer esas batallas en nuestras vidas y poder ayudar a vencer las batallas que el prójimo está librando. Junta el agua del mar como en un frasco y almacena las aguas del océano. Es decir, nada es imposible para él. Tema al Señor la tierra entera, y tiemblen ante él sus habitantes. Pues él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. Entonces, dice, tema al Señor la tierra entera, y tiemblen ante él sus habitantes. ¿Un temblor de qué tipo? ¿De miedo? No, no de miedo al Señor, sino de miedo a lo que nos pueda pasar sin el Señor. Como el ejemplo clásico que damos de los niños que se pierden en las ferias o en la expo aquí en Paraguay. Entonces los niños se pierden y tienen miedo de lo que les pueda pasar porque perdieron esa seguridad, esa protección que sentían estando con sus padres. Pues Él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. Malogra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones. ¿Y cómo hace esto el Señor? Obra a través de su palabra, a través de nosotros que escuchamos su palabra y logramos combatir contra el mal. Logramos combatir contra esos planes que van en contra de la voluntad de Dios. Pero el proyecto del Señor subsiste siempre, siempre subsiste. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. La tierra y el cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son para siempre. Entonces, ese plan trazado en su palabra, en esta palabra expresada a través de palabras humanas,
nos llega a nosotros para que nosotros podamos construir y seguir construyendo este plan del Señor. Después dice, es infeliz como ella sola aquella nación que elige a Dios como su Señor. No, ¿verdad? No dice eso. Dice, es feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él escoge como herencia. ¿Por qué es feliz? Porque sabe que está caminando acorde a lo que Dios quiere, porque sabe que está obrando para bien, sabe que le está ayudando a ese que necesita, sabe que Dios le va a auxiliar en esos momentos de dificultad, en esos momentos de enfermedad, en esos momentos de pobreza, en esos momentos de hambruna, saben. Entonces por eso son felices, porque tienen su amor puesto en el amor de Dios, no en el amor humano. Muchas veces nosotros permanecemos tristes porque una persona nos decepciona. Y, y es lógico que muchas veces las personas nos decepcionan, son humanos. Entonces es fundamental que nosotros podamos tener siempre nuestra felicidad puesta en Dios. Y que nos afecten, por supuesto que nos van a afectar las cosas que nos hagan. Sin embargo, que no nos roben esa felicidad por mucho tiempo, que nuestra ancla sea Dios. Entonces esa nación es feliz. Mira al Señor de lo alto de los cielos y contempla a los hijos de los hombres. Es decir, Dios todo lo ve. Nos ve a nosotros, ve a todas las personas que estuvieron, a todos los que van a venir. Él ve todos esos mensajes de WhatsApp que se borran, esos mensajes que se envían al inbox del Instagram y del Facebook. Dios ve todo, ¿sí? Dios ve todo. Y dice, del lugar en que vive está observando a todos los que habitan en la tierra, todos los que creen en Él, los que no creen, a todos los que le aman, a los que no. Él que solo formó sus corazones, Él que escudriña todas sus acciones. Es decir, Dios conoce todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras obras. Y Él conociendo esa miseria que tenemos dentro, nos ama infinitamente. Qué ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos también amar al prójimo así como Dios nos ama, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestra debilidad. Con todo eso Dios nos ama, siendo ejemplo para nosotros de poder amar al prójimo, poder amar, tener paciencia. Yo sé que es muy difícil, a mí muchas veces me sigue costando. Sin embargo, estamos llamados a poder hacer lo que Dios quiere, a poder esforzarnos cada día. No salva al rey, en el 16 dice, no salva al rey lo inmenso de sus tropas, ni su gran fuerza libra al que combate. Muchas veces vemos esa confianza puesta en lo material. No es verdad que un caballo sirva para triunfar, no salvará al jinete ni con todo su brío. Muchas veces depositamos nuestra fe en lo material. Tengo suficiente dinero para irme a otro país, o tengo suficiente dinero para lo que sea, o tengo suficiente poder para conseguir las cosas, ¿sí? Y depositamos, tengo suficiente conocimiento para salvar a esta persona, y depositamos nuestro conocimiento en esto material. Sin embargo, eso no nos va a salvar. Desde el momento en el que Dios nos llama, Dios nos llama. Y es simpático porque nosotros con todo nuestro genio humano, con toda esa inteligencia humana, creemos que podemos jugar a ser Dios. Y sin embargo, hasta ahora el ser humano no es capaz de crear vida. Algo que ya no tiene vida o algo que nunca tuvo no tiene la capacidad de darle. Entonces nos damos cuenta de que somos pequeños, de que un mínimo virus es suficiente para desmoronar toda la economía del mundo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que somos pequeños y de que es importante que siempre nos acordemos del Señor en los momentos difíciles para que nos consuele y en los momentos alegres para darle gracias, para alabarle con las cítaras, con las arpas, con nuestra voz, con todo nuestro ser. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor.
para arrancar sus vidas de la muerte, dice. ¿Y cómo hay personas que son tan buenas y siendo tan buenas mueren igual o mueren tan temprano o sufren tanto? Porque no es de esta muerte física de la que el Señor nos salva. A veces también de la muerte física. Sin embargo, nos salva de esa muerte espiritual, de esa muerte eterna. Entonces, ¿de qué nos sirve vivir aquí 90 años si en la eternidad vamos a vivir en el lugar que no fue creado para nosotros, sino en el lugar que fue creado para el demonio y sus ángeles? Entonces es importante que tengamos esa visión escatológica, se llama, esa visión de después de la muerte, de acordarnos también, ¿sí? Que lo más importante primero es el amor de Dios, y también acordarnos de que existe una vida más allá de esta, de que si acá sufrimos no necesariamente va a ser así para siempre, al contrario, no va a ser así para siempre. En la medida en la que nosotros vivamos acorde a la voluntad de Dios, vamos a vivir para siempre. Y la muerte va a ser un simple paso de esta vida a la vida eterna, de esta vida a la presencia de Dios, a ese amor, a esa paz, a esa alegría que no se interrumpen, a estar en presencia de Dios todo el tiempo. Entonces ahí podemos empezar a ver la muerte de una forma diferente. En el Señor nosotros esperamos. Hay otro pasaje en donde, no recuerdo si fue Isaías o cuál profeta, que él dice: elijan ustedes a quién van a servir. Elijan ustedes a quién van a servir. Mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Elijan ustedes a quién van a servir, a los dioses de sus padres, a los dioses ajenos. ¿A quién van a servir? Elijan, tomen una decisión y actúen en consecuencia. Mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces es importante que nosotros podamos tomar esa decisión y que en Él podamos esperar, que Él sea nuestra defensa y nuestro escudo, como dice en el 20. En Él se alegra nuestro corazón. Él es nuestra esperanza. En su santo nombre tenemos confianza. En Él decidimos poner nuestro amor y nuestra felicidad. Venga, Señor, le llamamos, le clamamos, invocamos a este Dios. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Entonces, en resumen de todo este salmo, la providencia de Dios cuida al mundo. Dios nos cuida. Él nos cuida del mal y nos protege y nos regala su gracia para poder vencer, para que en el momento de la tentación podamos vencer. Sin embargo, para eso necesitamos fe, necesitamos estar entrenados en ese combate. Y en la medida en la que vemos lo que Dios hace por nosotros, le alabamos con cánticos y continuamos acudiendo a Él para expresarle nuestra gratitud y para pedirle todo eso que necesitamos, sabiendo de que en Él esperamos y que feliz es la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces, de esa forma concluimos el Salmo. Hoy vamos a estar concluyendo el Evangelio según San Lucas. Este Evangelio tiene 24 capítulos. Empieza cuando Lucas dice: después de haber investigado, capítulo 1, versículo 3, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. ¿Sí? Entonces, hizo una investigación cuidadosa desde el principio para que podamos nosotros verificar la solidez de la catequesis, de las enseñanzas que hemos recibido. Para eso se escribió este Evangelio. Empieza con el anuncio del ángel y la encarnación del Verbo. Se cree que San Lucas se encontró con María, entonces de esa forma pudo saber lo que le dijo el ángel. Luego de esa
de esa encarnación de Jesús, por obra del Espíritu Santo, hoy vamos a ver profunda y enérgicamente la misión, la función que cumple el Espíritu Santo en la historia de la salvación, en tu historia y en mi historia. Luego se va María a visitar a su prima Santa Isabel y luego ahí llena del Espíritu Santo proclama la grandeza del Señor. Luego se narra el nacimiento de Juan el Bautista. Luego del nacimiento de Juan el Bautista, María vuelve para el nacimiento de Jesús y Jesús nace en Belén. Luego se narra la infancia de Jesús, parte de su infancia en donde fueron al templo de Jerusalén. Antes de eso, de la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María. Luego Jesús se pierde en el templo, se pierde, y ahí concluye la infancia de Jesús. Luego empieza la vida pública de Jesús, cuando Juan el Bautista allana los caminos, anuncia de que va a venir el Señor, y él prepara ese camino. Luego se anuncia el bautismo, perdón, no se anuncia, se narra el bautismo de Jesús por Juan. Luego del bautismo de Jesús, Jesús es llevado al desierto para la tentación. Ahí Jesús se prepara para su misión. Entonces es importante que nosotros también, así como Jesús, podamos prepararnos para la misión. Más adelante vamos a ver cuál es esa misión. Luego Jesús proclama su propia misión. Él anuncia y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Jesús enrolló el libro del profeta Isaías y les dijo, hoy se cumplen estas palabras proféticas. Entonces Jesús anuncia de que esas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en él. Luego empieza la narración de los diferentes milagros. Empieza con la pesca milagrosa y ahí se produce el encuentro con los primeros discípulos. Luego la sanación del leproso, luego la sanación del paralítico. Con eso concluye esa sección de los milagros de Jesús, que también van a ser narrados posteriormente otros milagros. Ahí Jesús le llama a Mateo y así se van uniendo los discípulos a Jesús. Luego ya empieza la confrontación de Jesús con los fariseos, porque sus enseñanzas no van acorde a lo que ellos quieren, a lo que ellos enseñan. Luego Jesús elige a los 12 y empieza sus discursos y sus sermones. Él nos enseña en el sermón del monte o el sermón de la montaña todo lo que nosotros necesitamos conocer y que también se le dice la constitución del cristiano, ¿sí? También presente en el Evangelio de Mateo. Entonces hasta ahí vemos la infancia, vemos el inicio de la vida pública y luego vamos a continuar viendo toda la vida pública de Jesús, como él fue obrando en los diferentes pueblos, hasta que finalmente llega al término de esos 3 años de su vida pública, llega el momento de su pasión. Antes nos narra como varias veces él escapaba de las trampas que le tendían. Sin embargo, ¿por qué no entregaba su vida antes? Porque aún no era el momento. Luego Jesús se transfigura en un momento de oración. El Evangelio de San Lucas nos narra de forma protagónica el papel de las mujeres, ¿sí? Las mujeres que no eran tratadas como personas, sino como propiedad de los hombres, que no se les atribuía la dignidad que les correspondía. Entonces, San Lucas, el Evangelio de Lucas también se le conoce como el Evangelio de las mujeres, como el Evangelio de las mujeres y como el Evangelio de la misericordia, ¿sí? Entonces, porque resalta mucho este aspecto misericordioso de Dios y misericordioso del Padre. Luego Jesús sana al joven paralítico antes de su entrada a Jerusalén, antes de su viaje a Jerusalén. Luego Jesús en oración él discierne de que es el momento de ir a Jerusalén para su pasión. Jesús entra, es aclamado por el pueblo, luego el pueblo es persuadido por los jefes de la ley y los maestros, en donde Jesús ahí tiene 2 juicios, tiene el juicio religioso y el juicio político.
En el juicio religioso le acusan de blasfemo, de tener un nivel divino, de ser el mismo Dios e hijo de Dios. Y en el juicio político se le acusa de revoltoso, de revolucionador, de ir en contra del César. Entonces, finalmente le condenan a Jesús y se narra luego la pasión y muerte de nuestro Señor hasta llegar a su resurrección. Luego de la resurrección vamos a ver, estamos viendo ya, empezamos en este capítulo 24, el Señor ha resucitado y vimos cómo el Señor se apareció primero a las mujeres y luego a los discípulos de Maús. Estas mujeres y a Pedro también eran esas personas enamoradas, esas personas que se despertaron temprano, es decir, que le amaban al Señor enérgica y profundamente. Entonces se despertaron temprano, se fueron a llevarle los perfumes que prepararon, se prepararon para ese encuentro con el Señor y esperaban algo de Dios. Sin embargo, Dios les sorprende y les regala algo mucho más grande, que fue el poder enterarse de su resurrección. Los discípulos de Maús dijimos de que eran personas que estaban decepcionadas y que muchas veces hoy la gente se decepciona de Dios y de la iglesia y se aleja por culpa nuestra, por ese antitestimonio que nosotros damos. Mencionamos que a veces es culpa de los sacerdotes, pero que a nivel mundial son 400.000 y que a nivel mundial somos, creo que había dicho 1.300 millones de católicos, es decir, 99,97% no son sacerdotes. Entonces es importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y que en la medida en la que nosotros nos encontremos con Cristo, a partir de ese encuentro nos transformamos nosotros, podamos salir nosotros al encuentro del prójimo. Hoy vamos a leer las últimas dos perícopas. Hay ciertos términos que yo utilizo como perícopas, agiógrafos, que son términos que nosotros deberíamos de conocer. Una persona que conoce de fútbol, por ejemplo, uno le dice, bueno, hay que un saque lateral, un tiro de esquina, un fuera de juego, un centro, un pase, ¿sí? Entonces, uno dice esas palabras y la gente reconoce. ¿Por qué? Porque está acostumbrado. Entonces, porque es su ambiente. Entonces es importante que nosotros conozcamos también algunos términos de nuestra palabra de Dios, ¿sí? Las perícopas son esos títulos, son esas secciones que generalmente empiezan en negrita hasta la siguiente sección. Tenemos los capítulos, que son esos números más grandes de los diferentes libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Tenemos los versículos dentro de cada capítulo, que es la forma en la que organizaron la palabra de Dios para que podamos conocer. Entonces es importante que podamos introducir esas palabras. Así también las abreviaturas de los libros. Bueno, ese fue un pequeño paréntesis. Ahora las perícopas que vamos a estar desarrollando es Jesús se aparece a los apóstoles y las últimas instrucciones de Cristo. De esta forma vamos a estar concluyendo el Evangelio de San Lucas para empezar el lunes que viene, Hechos de los Apóstoles, que es el segundo libro considerado como la segunda obra de San Lucas que él escribe nuevamente a Teófilo. Teófilo es esta persona, se considera adinerada, que podía transmitir nuevamente la palabra, que él podía imprimir copias de este texto que Lucas le narra. Entonces, Teófilo en realidad le representa a todos esos discípulos de Cristo, a esos discípulos que buscan realmente conocer cuál fue la historia de Dios y qué fue lo que Él obró en la historia de la salvación y continúa obrando hoy. Comenzamos en el 36, Lucas 24, 36. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu, pero él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría,
y seguían maravillados, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros habíamos visto cómo al aparecerse a los discípulos de Maús, el primero les explicó las escrituras, es decir, todas las escrituras él les fue explicando. Y luego partió para ellos el pan. Y dijimos de que si bien él instituyó la Eucaristía en la noche de la última cena, la primera Eucaristía de la iglesia, la primera Eucaristía de los cristianos fue esta, en donde tiene la misma estructura que hoy tiene la Eucaristía para nosotros. La parte litúrgica, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Primero se nos lee y se nos explica la palabra de Dios y luego se parte el pan, se consagra y se parte el pan. Luego se aparecen los apóstoles, ¿sí? Porque estas personas que tenían ese encuentro con Cristo inmediatamente se iban en busca de los demás. Primero las mujeres se fueron en busca de los apóstoles. Luego Pedro vuelve y luego estos discípulos, los discípulos de Maús se encuentran con Jesús, vuelven. Ahora Jesús se aparece a los apóstoles y dice: mientras estaban hablando de todo esto, porque vinieron estas personas, estos dos discípulos, y le contaron: nos encontramos con el Señor y todo eso. Y ellos le dijeron: sí, es cierto, también se le apareció a Simón. Mientras hablaban de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos, dice. Entonces, ¿cómo Jesús se presenta? En otros capítulos, en otros evangelios nos narra de que estaban a puertas cerradas. Entonces, ¿cómo Jesús se presenta? El padre Manuel Carreira explica de forma monumental justamente cómo es físicamente posible y cómo Cristo, al resucitar, su cuerpo ya no depende de la materia, ¿sí? De que él puede materializarse y desmaterializarse cuando él quiere. Entonces es importante que puedan ver ese video. También está listado aquí en la página. Voy a volver a compartir para los que no pudieron ver. Pero él explica de forma magistral cómo es posible físicamente lo que Jesús hacía, ¿sí? Entonces Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Eso es lo que viene a traernos también el Señor. Paz a nosotros, en medio de nuestras angustias, de nuestros miedos, nuestras dudas. Él viene a traernos paz. Pero no una paz como la del mundo, eso vimos en la clase anterior, sino ni angustias ni miedos. Esa es la paz del Señor. Una paz para el combate, para construir el reino, para hacer el bien, para amar. Que nos pueda sacar de nosotros mismos, de esa situación. Esa es la paz. Sacar de nosotros mismos y llevarnos al amor de Dios, a la paz de Dios. Y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu.
Entonces ahí nos damos cuenta de cómo muchas veces nos olvidamos de lo que Dios nos dice. Imagínense, 3 años estuvieron los apóstoles con Él y aún así se olvidaron. Se olvidaron de que Él les dijo, de que tenía que morir, de que iba a resucitar al tercer día. Entonces es importante que podamos tener esa memoria. Y en la medida en la que más acudimos a su palabra, más fresco se queda en nuestra memoria. Entonces, dice, se quedaron atónitos y pensaron que veían algún espíritu. Y así es cuando no nos acordamos de cómo es Dios, de cómo Él obra. ¿Por qué se desconciertan? Nos reclama Jesús. ¿Por qué te sorprendes? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Ese es el Señor que sale a nuestro encuentro. De que con esas mismas heridas que Él tuvo en las manos y en los pies, esas heridas ya no sangran. Esas heridas ya forman parte de un cuerpo glorificado, de un cuerpo triunfal, en donde ni las heridas ni la muerte vencieron. Y Él fue el primero en vencer, para que nosotros detrás de Él también podamos vencer a la muerte. Tóquenme y fíjense bien, dice. Entonces es el Señor el que viene a nuestro encuentro, el que quiere experimentar con nosotros el amor, el que quiere que nosotros le conozcamos, que nosotros nos acerquemos a Él, que podamos conocerle, sentirle, amarle. Que una vez que sentimos esa experiencia de misericordia, sentimos de que Dios nos perdona, entonces nosotros vamos a perdonar a los demás. Sentimos ese amor de Dios por sobre todo y nosotros salimos a amar. Y Él nos muestra cómo es Él. Él nos muestra qué está dispuesto a hacer por nosotros, a que se le clave en una cruz, a entregar su vida en una muerte ignominiosa. A eso está dispuesto Él por nosotros, para que nosotros podamos darle una respuesta de fe. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cristo quiere que vos y yo veamos, que podamos experimentar de forma personal su amor, de forma personal. Y como no acababan de creer, dice, como no acababan de creer, hay veces que no creemos de que Dios nos está amando, de que Dios nos está acompañando, entonces Dios continúa amándonos. En lugar de decir, bueno, si no creíste, bueno, lo siento, no, continúa y continúa y continúa y continúa. Y así toda nuestra vida, Él procura que sintamos su amor, su misericordia y que eso nos mueva a ser misericordiosos y amar. Y continuamente, y no terminamos de creer y otra vez más. Entonces es importante que podamos aprovechar esas oportunidades, que no sabemos si hasta qué momento realmente va a continuar esa oportunidad. Entonces, aprovechemos cada una de ellas, aprovechemos cada una de ellas. Dice, como no acababan de creer por su alegría, dice. Es decir, que les supera la alegría que sentían de reconocerle, de verle al Señor, de verle al Maestro, ¿sí? Y qué alegría también debería darnos nosotros poder volver a la misa, de poder volver a comulgar, de poder volver a recibirle al Maestro físicamente. Cuánta alegría debería de darnos. Y ojalá que sea así. Y si no es así, bueno, recemos para que podamos valorar, para que podamos conocer ese misterio de que el Señor se hace físicamente uno con nosotros. Y como no acababan de creerlo por su alegría y seguían maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Dios no tiene miedo de mostrarnos su amor. Dios no tiene miedo de mostrarnos que está dispuesto a hacer Él por nosotros. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Él? Esa es la pregunta que tenemos que dar. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Dios? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por su amor? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? Es importante, anotemos esa pregunta para un momento de reflexión después. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar por Dios? Después de mostrarles su amor, después de mostrarles de que Él es real, de que Él no es una historia, de que no es un fantasma, de que realmente está vivo y resucitado, entonces, ¿qué hace? Se nos muestra, se nos muestra, se nos revela.
Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. ¿Sí? Tenía que cumplirse porque Dios no habla en vano. Entonces tenía que cumplirse porque de esa forma el Señor nos iba a salvar. De esa forma Él nos iba a mostrar a nosotros hasta dónde llega su amor. ¿Qué está dispuesto Él a hacer por nosotros? ¿Sí? Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Nosotros de por sí muchas veces nos cuesta entender, en la medida en la que nos ponemos en oración y en la medida en la que escuchamos lo que la iglesia tiene para decirnos, en esa medida se nos abre la mente para entender el mensaje de Dios. Porque es Dios el que abre la mente, es el que le abrió a los apóstoles y los apóstoles continúan abriéndonos a nosotros en trabajo conjunto con el Espíritu Santo. Les dijo, todo esto estaba escrito, todo esto estaba escrito. Los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en sus nombres. Entonces Dios ya murió, ya resucitó y ¿qué nos toca? Proclamar. Nos toca proclamar el amor de Dios que quiere cambiar este mundo, que quiere hacer de este mundo un lugar de paz, un lugar de felicidad. El Papa todos estos días está rezando y está pidiendo un cese al fuego, por lo menos por la pandemia. Un cese al fuego y una mejor distribución de las riquezas. Hay personas que tienen islas, dueños de islas, que tienen no sé cuántos autos y personas que se mueren de hambre. Entonces, debe proclamarse este mensaje del Señor. Debe proclamarse, dice, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es decir, es necesaria una conversión, es necesario cambiar, es necesario que nosotros mejoremos, es necesario que digamos, estas son mis faltas, que podamos sentarnos, analizar y decir, en esto yo me equivoco, esto a mí no me sale, y arrepentirnos de eso malo que hacemos, pedir perdón, dejar de lado esa soberbia, darnos cuenta de que nos equivocamos, de que todos somos humanos y que tenemos que pedir perdón a los hombres y a Dios por todas esas fallas, por no amarle por sobre todas las cosas. Amamos las cosas del mundo en lugar de amarle primero a Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos de eso, porque eso es lo que Jesús nos dice, proclamar en su nombre el arrepentimiento, no la culpa solamente, es decir, no, nosotros somos pecadores, todo lo hago mal, negativo, proclamar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Nosotros nos arrepentimos y Dios nos perdona nuestros pecados a través de un sacerdote, de una persona humana. Dios por amor decide a través de una persona perdonarnos, para mostrarnos de que no es por nuestra fortaleza, como decía el Salmo, que nos perdona. No es por la santidad de ese sacerdote, sino porque Él nos ama y quiere obrar a través de esa persona. Y es Cristo el que nos perdona nuestros pecados a través del sacerdote. Por eso que es tan importante el sacramento de la reconciliación. Debe proclamarse el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es el sacramento de la reconciliación. Es la fiesta de la misericordia de Dios. Es la fiesta de que Dios nos perdona. Es muy famoso de que las parejas cuando se arreglan entonces festejan esa reconciliación. Festejan de que se arreglaron. Festejan que se dejaron de lado esas diferencias y decidieron amarse, también entre los padres y los hijos. Entonces, así también es esa misericordia de Dios para nosotros. Ese es el sacramento de la reconciliación, que nos reconcilia con Dios, deja en ser nuestro pecado, borra nuestra cuenta, borra literalmente. Y a partir de ahí empezamos de vuelta. Y si volvemos a caer y tenemos vergüenza y tenemos que tener como recomendación un confesor, un sacerdote al que le contemos siempre nuestros pecados. Entonces Él nos da el seguimiento, nos acompaña y puede darnos esa penitencia, que no es un castigo, sino es una medicina para el daño que provoca el pecado en el alma del hombre. ¿Sí? Puede ser una palabra de Dios, puede ser un rezo, puede ser diferentes penitencias. ¿Sí? Entonces,
Nos da vergüenza cuando volvemos a cometer y decir, no, me voy a ir, no me voy a confesar con otro. No es importante ese arrepentimiento. Y ese mismo sacerdote el que nos va a dar esas palabras que necesitamos para poder para poder sanar nuestra alma. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, es decir, comenzando por nosotros mismos, por este pueblo de Dios que escucha su palabra y después le va a tocar al resto. Después le va a tocar a todas las personas que no le conocen, a todas las personas de otras religiones, de otras filosofías. Cuando ellos vean la forma en la que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros amamos, ellos van a querer unirse. Ellos van a darse cuenta de que se construye un mundo mejor, un mundo más justo, cumpliendo la voluntad de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y sintiéndonos amados por esa misericordia y llevando luego esa misericordia al resto. Tan importante es la misericordia que en el año 2016 el Papa declaró el año de la misericordia, ¿sí? Para que nosotros tengamos presente ese amor de Dios, de ese perdón, y que así como Él nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar. Y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Invitándolas a que se conviertan, no dice imponiéndoles. Nosotros muchas veces nos damos cuenta de que este es el camino y queremos imponer a los demás. Y yo sé porque a mí también muchas veces de la emoción, de la efusividad, es como que ya quiero imponer y no está bien eso. Entonces es importante que podamos respetar, que vamos a invitar a la conversión y que nuestro testimonio de vida sea el imán para que esas personas acepten la invitación. ¿Sí? Es importante que podamos invitar a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo. Sin embargo, invitar, no imponer, nunca imponer. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió, dice en el 49. Ahora voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. ¿Qué es lo que el Padre prometió? Es el Espíritu Santo. Entonces, ahí empieza la función del Espíritu Santo. Y ahí les dice, permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. La fuerza viene de arriba, la fuerza viene de Dios. ¿Sí? Viene de Dios, no viene de nosotros. Y dice, Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Entonces, ahí el Señor levanta las manos y le da la bendición. ¿Sí? De parte del Padre, Él mismo nos bendice, que es el mismo gesto que realiza el sacerdote en la misa, dándonos esa bendición de lo alto, del Padre que desciende, el Hijo que descendió a los infiernos para luego volver a subir, el Espíritu Santo, ¿sí? De lado a lado, que cruza todo nuestro ser, del cual somos templo en todo nuestro cuerpo, el Padre que desciende, que está en el cielo, al Hijo que descendió, al Espíritu Santo que habita dentro nuestro. Entonces Jesús los bendijo, y dice, y mientras los bendijo se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. A mí me costaba mucho entender por qué dice fue llevado. ¿Por qué fue llevado si Jesús ascendió por su propio poder? ¿Por qué dice fue llevado? No entendía, fue llevado por ángeles, fue llevado por su gloria, fue llevado por su poder. Y después entendí por qué fue llevado. Porque es Dios mismo el que le exaltó. ¿Sí? Nosotros cuando leemos la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 22, Pedro nos narra y dice, Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles a las dominaciones y las potestades. Él se ha ido al cielo. Entonces Pedro afirma de que Jesús subió al cielo, pero no dice si Él fue llevado o no. Lo mismo ocurre en el Evangelio de Marcos. Ahí dice que fue llevado al cielo solamente. Entonces, al leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 13, dice San Lucas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ha glorificado a su Hijo Jesús.
Entonces Jesús se humilla y Dios lo exalta, Dios le eleva, Dios le lleva arriba a ese lugar, al lado de él a su derecha, coronándole como rey de reyes. Eso dice en Apocalipsis 9:16, dice, en el manto y en el muslo lleva escrito este título, Rey de reyes y Señor de señores, porque es verdadero Dios. Entonces, Jesús fue llevado al cielo por el Padre, ¿sí? Que lo exaltó, que le glorificó. Lo mismo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Dios le exaltó a Jesús, Dios le llevó al cielo, le llevó a su presencia. Y no se refiere al cielo físicamente y que se quedó en el cielo físico, porque si no todos los astronautas y todas las personas que se van al cielo ya llegaron a Dios, ¿sí? Sin embargo, Jesús sube al cielo y desaparece ahí, dándonos a entender de que sube a la presencia de Dios, de que sube para ser coronado por el Padre. Y dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 17 al 23, que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer. Que el Padre se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer, que les ilumine la mirada interior para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios. Qué herencia tan grande y gloriosa reserva a Dios a sus santos. Y con qué fuerza tan extraordinaria actúa en favor de los que creemos. Qué fuerza, con qué fuerza tan extraordinaria. Es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su lado en el mundo de arriba, pues está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y toda fuerza o gobierno, más arriba de todo lo que cuenta, de todo lo que importa en este mundo y en el otro. Dios colocó bajo sus pies y lo constituyó como cabeza de la iglesia. Dios le dio la gloria, le dio el poder, le dio la autoridad, le dio todo y le constituyó como cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia escrito. O sea que nosotros no podemos decir, no, yo vivo, pero yo vivo desde mi casa nomás, yo rezo nomás, no, yo no participo de la iglesia, yo no me voy a la iglesia, yo rezo desde mi casa nomás. En mi casa nomás. Mi familia y yo desde mi casa. O nosotros nos vamos acá y nos reunimos en tal grupo porque la iglesia es esto. Dios lo constituyó a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, como cabeza de la iglesia. Ella, la iglesia, es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en ella, en la iglesia, dentro de la iglesia, despliega su plenitud, el que lo llena todo en todo. Entonces imagínense, Jesús sube al Padre, es coronado en la gloria, Rey de reyes, Señor de señores, cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Nosotros, vos y yo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces es importante que vamos a cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro físico, hacer ejercicio, comer sano, no consumir drogas, no consumir sustancias que le afecten al cuerpo, sustancias anabólicas, tampoco es sano eso. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, nuestra mente, dejar de escuchar música que nos daña
la mente, la psiquis. Empezar a escuchar músicas de Dios, dejar de ver películas que son dañinas para nuestra mente. Empezar a ver películas de Dios que nos ayudan a fortalecernos. Y nuestro espíritu, dejar de meter cualquier cosa. Dejar de meter yoga, dejar de meter atrapasueños, dejar de meter patas de conejo. Cualquier otra cosa que no venga de Dios. Entonces, cuidemos del cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Cuidemos nuestro cuerpo. En este cuerpo, en la iglesia, a pesar de todas sus fallas y sus debilidades, ahí Dios despliega su plenitud. Por eso es tan importante la iglesia. Y ahí entonces Jesús decía, yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Él sube al cielo para poder enviarnos. Y dice, Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y en la traducción latinoamericana dice, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y para enviárselo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí nos damos cuenta de lo fundamental del Espíritu Santo. Imagínense, es tan importante el Espíritu Santo de que conviene de que Cristo ya no esté en la tierra. Conviene de que Cristo ya no esté en la tierra para que Él pueda subir y nos envíe el Espíritu del Padre, para que el Padre nos envíe su Espíritu Santo. Así de importante es el Espíritu Santo. Y es fundamental por varias cosas. Nos enseña la verdad, nos renueva, nos ayuda y produce frutos en nosotros. Nos enseña la verdad, nos renueva, nos ayuda y produce frutos en nosotros. Y vamos a ver en qué capítulos se da cada uno. Juan 16, ahora los versículos del 13 al 15. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Entonces, es una persona que está unida. De lo que él escucha, eso él nos transmite. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, dice. El Espíritu Santo tomará de lo que es de Cristo para revelarnos a nosotros, a vos y a mí. Y yo seré glorificado por él, dice. Cristo va a ser glorificado por el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Y nos damos cuenta de lo que es esa unidad entre ellos. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Entonces, dijimos, nos enseña la verdad. Dice, cuando Él venga, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Después, dice, carta a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Pues también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina. Viven sin disciplina, pero éramos antes. Hoy somos diferentes. Hoy necesitamos tener disciplina para la oración, disciplina para el ayuno, disciplina para la lectura y meditación de la palabra, disciplina. También fuimos nosotros de esos que no piensan y viven sin disciplina. Andábamos descarriados, esclavos de nuestros deseos, buscando siempre el placer. Vivíamos en la malicia y la envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Pero, dice en el 4, pero se manifestó la bondad de Dios. Nosotros no, Él sí. Y nosotros como éramos, así Dios nos amó y ese amor nos llevó a transformarnos. Entonces dice, pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho,
Es decir, no es por mérito, no es porque nosotros somos buenos de que Dios nos ama, sino porque Él es bueno. No es un mérito la salvación, sino es un don. Todo es don, todo es gracia. No es porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno y porque nos ama. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Nos enseña la verdad, nos renueva. Romanos 8, versículos 26 y 27. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Nos ayuda, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Nosotros no sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, como con gemidos. Aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu, atiendan esto, el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Entonces no solo somos débiles, pero Dios nos ayuda. Su Espíritu desde dentro nos da fuerza, nos empuja a amar, nos empuja con ese fuego a salir de nuestra casa que se está quemando para irnos al encuentro del prójimo. A ese que necesita, a ese que está en la calle, a ese que está en tu casa, a ese que está en tu trabajo, en cualquier parte. Y dijimos, nos enseña la verdad, nos renueva, nos ayuda y produce fruto en nosotros. El Espíritu Santo es el encargado de que los frutos de la obra de Cristo puedan hacerse vida en nosotros. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 23. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice. De repente nosotros somos muy duros con algunos pecados. Algunos pecados decimos, no, esta persona no puede entrar al cielo así. Sin embargo, escuchen cada uno de estos pecados, en el que todos están en el mismo nivel. Fornicación. Eso implica toda relación sexual fuera del matrimonio. Toda relación sexual fuera del matrimonio. ¿Sí? Con personas de sexo distinto, con personas del mismo sexo, ambos caen en la misma categoría. Los adulterios son relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero estando casados. ¿Sí? Entonces, fornicación, impureza, libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Es decir, yo hago lo que quiero, yo soy libre. Esa no es la libertad verdadera. La libertad verdadera es poder, teniendo la capacidad de elegir lo bueno y lo malo, elegir lo bueno. Esa es la verdadera libertad. Ese es el valor de la libertad. Libertinaje, idolatría, ¿sí? Idolatría de personas, es decir, yo por esta persona, por mi mamá, soy capaz de hacer lo que sea, soy capaz de matar, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta de que así no podemos heredar el reino de los cielos. Hechicería, ¿sí? Todas esas personas que acuden a que se les lea las manos, el tarot, a todo lo que sea hechicería. Odios, discordia, de querer que la gente se peleen entre ellos, celos. La gente dice, no, yo porque te amo soy celoso, no. El amor no es celoso, dice San Pablo. Y aquí dice que los celos justamente también destruyen. Iras, rencillas, peleas, divisiones, disensiones, envidias. Muchas veces nosotros tenemos envidia de las personas que viven en el mundo y decimos, pero ¿por qué yo no puedo hacer eso? Queremos volver al mundo. Y tenemos muchas veces una envidia hacia las cosas de los demás, hacia las cosas materiales también, hacia el poder. Eso también está mal. Embriagueces o borracheras, ¿sí? La gente dice, no,
Yo no tengo relación ante el matrimonio, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero toman hasta morir. Aquí dice, no heredarán el reino de los cielos, dice San Pablo. Es decir, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Esas personas que se pasan tomando, evidentemente que algún problema tienen. Hay algo que necesitan ahogar. Hay algo que necesitan ahogar. Y que en lugar de entregar eso que necesitan ahogar y de sacarlo, de entregarlo a Dios para que lo sane, para que lo libere, deciden depositar en el alcohol. Orgías, dice. No hace falta explicación. Y cosas semejantes. Y cosas semejantes. Sobre las cuales os prevengo como ya os previne. Que quien hace tales cosas, quien hace tales cosas. Es decir, hay veces que nosotros pensamos ciertas cosas, pero no es lo mismo que hagamos. ¿Sí? Ahí entra justamente el fruto del dominio propio. Ese fruto de Dios, de que a veces tengamos malos pensamientos, sin embargo, que esos puedan quedarse dentro y morir ahí. En cambio, dice en el 22, en cambio, el fruto del Espíritu Santo, es decir, lo que da fruto en nosotros, en donde se nota la presencia de Dios en vos y en mí, es en lo siguiente: amor, en otras traducciones dice caridad, o sea, el amor puesto en obra, el amor, una persona que ama, o te das cuenta de que Dios vive dentro. Alegría, hay personas que parece que todo el día están chupando un limón. Alegría, la alegría de que Dios está con nosotros, de que Dios nos acompaña, que Dios nos ama, nos perdona. Amor, alegría, paciencia, paz. Yo paciencia es lo que menos tengo. Ahí no hay oración, ahí no hay presencia del Espíritu de Dios. Afabilidad, dice, o amabilidad, una persona amable, de trato amable, cortés, que no dice groserías. Bondad, dice, una persona buena de corazón, que busca hacerle el bien a los demás. Fidelidad, fidelidad a Dios y a los hombres. Fidelidad a Dios y a los hombres. Mansedumbre, dice. Nosotros muchas veces somos ariscos. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Carta de Santiago. Mansedumbre. Una persona mansa. Que uno le mira y está así, manteniendo la compostura a pesar de las ofensas que recibe, a pesar del maltrato que recibe, esa persona no responde igual. Ese es un fruto de que Dios está dentro nuestro. Estos son como los termómetros que nos permiten medir qué tanto vive Dios dentro de una persona. No es que tanto reza, no es que tanto se va a las misas, no. En su comportamiento, en los frutos podemos darnos cuenta. Dominio de sí. Contra tales no hay ley. La gente que te dice hoy, si demasiado querés hacer algo, tenés que hacer. Mentira. Mentira. Falacia. Que es una falacia, una premisa que pareciendo verdadera, es falsa. Si demasiado querés hacer y hacerlo, entonces ahí no hay dominio propio. Ahí no estuvo obrando Dios. Porque si era algo bueno, probablemente ya lo hubieses hecho. ¿Sí? Entonces, esos son los frutos del Espíritu. El Espíritu nos enseña la verdad, nos renueva, nos ayuda y da frutos en nosotros. Jesús dijo, capítulo 14 de Juan, versículo 12, en verdad les digo. Jesús todo lo que dice es verdad, pero cuando dice en verdad les digo, presten atención porque esta es una verdad absoluta de la que no pueden dudar. En verdad les digo, dice Jesús, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Les repito, Juan 14, 12. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo y aún mayores, porque yo subo al Padre. Imagínense, vos y yo vamos a hacer las mismas obras que Jesús, los mismos milagros podemos hacer, y aún mayores. Y en verdad nos dice, o sea, no tenemos lugar a duda de que vos y yo podemos hacer las mismas obras que Jesús y aún mayores, porque Él ahora sube al Padre para enviarnos el Espíritu Santo,
Que en Romanos 5:5 nos dice, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces Cristo sube para que nosotros continuemos la misión, para que nosotros demos frutos de amor, de alegría, de paz, de paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Para eso sube. Es conveniente de que Él suba para que nosotros continuemos la misión con su Espíritu Santo. Así de importante es. El Espíritu Santo nos recordará lo que Él nos dijo. Y todo esto se cumple como lo anunció ya por boca de los profetas en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, 26, 27. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. ¿Qué más que agregar? El Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas en el momento de la creación. Inspiraba a Jesús constantemente, todo el tiempo. Jesús tiene que ir para que el Espíritu descienda y nos enseñe la verdad, nos ayude, nos renueve, nos haga dar frutos. Dios quiere arrancar de nosotros ese corazón de piedra, ese corazón duro, que la piedra cuando choca lastima. Y así muchas veces nuestro corazón. ¿Y qué dice Dios? Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. No es espíritu egoísta, no es espíritu perezoso, no es espíritu lujurioso, no es espíritu que no puede controlarse, no es espíritu soberbio, no es espíritu avaro, no es espíritu envidioso, no es espíritu iracundo. Pondré un espíritu nuevo, dice. Pondré mi espíritu. Eso somos nosotros, templo de Dios. Dios vive dentro nuestro. Su espíritu nos empuja a amar. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos. No solamente que caminemos por sus mandamientos, sino que amemos caminar por sus mandamientos, que es muy diferente. Nosotros podemos cumplir, pero Dios quiere que le amemos. Entonces, Dios con su Espíritu Santo nos regala esas ganas de trabajar, esas ganas de amar, esas ganas de hacer, esas ganas de movernos, esas ganas de cumplir los mandamientos de Dios, de darnos cuenta del valor de los bienes eternos y de elegir esos bienes eternos en lugar de los bienes terrenales, que observen mis leyes y las pongan en práctica. De nada sirve leer todo este evangelio, toda la Biblia, rezar, misa, todos los sacramentos si nosotros no ponemos en práctica esto. En todos los aspectos de nuestra vida, civil, religioso, en todo lo que nos toca. Siempre. Y vamos a fallar, sí. Pero, ¿qué había que proclamar en su nombre? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo hacemos para incendiarnos? ¿Dónde está este fuego del Espíritu que nos está esperando? Sacramentos, especialmente reconciliación y Eucaristía, adoración a Cristo, adoración de su sagrado, precioso cuerpo, su bendito cuerpo. Sacramentos, reconciliación, Eucaristía, lo más frecuente posible, es el alimento más grande y más poderoso que existe en la faz de la tierra. Oración y ayuno. Antes éramos personas sin disciplina, dice San Pablo, ahora no, ahora tenemos disciplina. Empezamos con poquito, empezamos con 5 minutos, con 10 minutos, pero somos disciplinados. Ese es el camino de Dios, disciplinados en los sacramentos, en la oración y en el ayuno. Ayuno físico, no comer, sentir esa debilidad de nuestra carne, acordarnos que somos humanos, compartir el dinero de esa comida con el que no tiene, rezar en ese momento en lugar de
de comer. Antes éramos personas sin disciplina, nosotros necesitamos disciplina. Eso también dice el padre Ignacio Larrañaga, necesitamos un método, necesitamos un orden, necesitamos disciplina. El que persevera hasta el final se salvará, dice Jesús. Disciplina, antes éramos personas sin disciplina, hoy tenemos el Espíritu Santo, hoy vamos adquiriendo disciplina. Sacramentos, oración y ayuno, lectura y meditación de la palabra de Dios. Lectura y meditación de la palabra de Dios. Les dará un espíritu nuevo, sentimientos nuevos, pensamientos nuevos a través de su palabra. Ahí Él nos habla. Comunidad, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo presente. Tener una comunidad que nos acerque a Dios, en la que podamos ver a Dios en el prójimo, en su amor. Y finalmente la caridad, el amor puesto en obras, en el prójimo, en el necesitado, en el pobre material, en el pobre de conocimiento, en el pobre psicológicamente, en esas personas débiles, en esas personas ignorantes espiritualmente. Enseñarles, mostrarles, con dulzura y con respeto, no imponiendo, nunca imponiendo, invitando, dice Jesús. Y ahí tenemos toda la clave de este evangelio, un evangelio de amor, un evangelio que le considera a todas las personas iguales, hombres y mujeres, mismos derechos, mismos privilegios, misma dignidad. Es un evangelio en el que nos muestra la misericordia de Dios, nos invita a arrepentirnos y a sentir el perdón. Y a partir de esa experiencia de misericordia, sentirnos amados. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y vemos ese círculo del amor y del perdón. El Espíritu Santo es la clave. Muchas veces acudimos a la Virgen, acudimos a los santos y no acudimos al Espíritu Santo. Está perfecto acudir a la Virgen y está perfecto acudir a los santos. Ellos son nuestros amigos e interceden por nosotros desde el cielo. Sin embargo, todos son criaturas de Dios. Y el Espíritu Santo, Dios. El Espíritu Santo es Dios. Nos enseña la verdad, nos recuerda las palabras de Jesús, nos ayuda, nos renueva, nos fortalece, nos hace dar fruto. Y que esos frutos permanezcan. Es el Espíritu de Dios el que nos cambia. Herramientas concretas con las que quedarnos, sacramentos, oración y ayuno, lectura y meditación de la palabra, comunidad que me acerca a Dios, caridad. De esa forma vamos a poder ejercitar, y en la medida en la que se une la oración y el ayuno con la lectura y meditación de la palabra de Dios, con las obras, ahí vamos triangulando. Y es impresionante cómo se potencian el uno al otro y todo adquiere sentido. Y ahí encontramos esa felicidad de la que habla en el Salmo, esa nación feliz que camina según las leyes del Señor, pero camina por amor, porque se siente amado, se siente perdonado. Se encontró con Cristo en el camino, así como los discípulos de Maús, y como tantas personas en el camino. Entonces hay que animarse. Hoy toca tomar una decisión. Hoy toca decir, Señor, sí. Señor, hoy detrás tuyo voy. Señor, hoy agarro la cruz. Con tu fuerza, con tu espíritu. Vos me vas a dar todo lo que yo necesito. Y yo voy a conquistar. Voy a conquistar la vida eterna como servidor tuyo. Voy a dar frutos de amor, de alegría. Y vamos a darnos cuenta de la transformación que produce el encuentro con Cristo, con su palabra. Mi palabra no vuelve al cielo hasta haber fecundado la tierra y dado fruto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en vos y en mí. Pero cuando tenemos disciplina, si no empieza a llover, se acabó. Quedamos otra vez en el desierto. Busquemos a Dios. Tomemos la firme decisión de seguir al Señor, de ser sus discípulos, discípulos misioneros, que después de ese encuentro con Cristo salgamos a buscar al hermano, para que ellos puedan encontrarse también con Él, con su palabra, con su amor, con su misericordia, con su vida eterna.
con todo eso que Él tiene para mostrarnos, para entregarnos. Y así terminamos el Evangelio de San Lucas. Para luego continuar con el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a ver la vida de los primeros cristianos. Vamos a ver cómo viven esos cristianos. Y si se dieron cuenta, faltaron los versículos 52 y 53. Ellos se postraron ante Él. Esa fue la primera vez que le adoraron a Cristo. Esa fue la primera vez que le adoraron a Cristo. Dándonos ejemplo nosotros de que tenemos que adorar a nuestro Señor. En su cuerpo y en su sangre. Y en espíritu y en verdad. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén. Llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de Dios, llenos de su amor, llenos de su espíritu, que nos alienta, que nos muestra. Y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Es decir, Cristo va para que la iglesia empiece su misión y continúe hasta el fin de los tiempos, y las fuerzas del mal no la podrán vencer. Y haremos las mismas obras que Él y aún mayores, con su espíritu, con su amor, con su fuerza. No existe otro camino. No existe. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero alabarte y glorificarte por esta oportunidad de servirte en tu presencia. Yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero tú quieres entrar siempre y te vas a buscarnos del infierno una y otra vez, Señor, por amor y con amor, para que al fin podamos permanecer en la casa del Padre, que podamos vivir en tu espíritu, en ese estado de gracia, en ese estado donde el espíritu da su máxima capacidad de frutos. Gracias, Señor, por darnos tu espíritu. Gracias, Señor, por empujarnos desde dentro a amar, a partir de sentirnos amados. Te pido, Señor, que todas estas palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos aceptarlas y ponerlas en práctica, para que podamos amar tus mandamientos, que podamos de esa forma construir tu reino aquí en la tierra, un reino de alegría, de paz y de justicia. Te alabo y te glorifico, porque solo tú eres santo, por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Gracias, Madre Santa, por ser el ejemplo del cristiano, por mostrarnos cómo obra una persona llena del Espíritu, desde el inicio hasta el final, siempre fiel a Dios, de pie, sea lo que sea, siempre presente y llevándolo a las personas a Cristo, para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta catequesis haya sido de abundante bendición, realmente, de que haya podido tocar la mente y el corazón, que nos lleven a ese encuentro con el Señor, para que Él nos transforme con su amor, con su Espíritu, y de esa forma podamos amar la voluntad del Padre y vivir según sus mandamientos, poniéndolos en práctica, viviendo en ese estado de gracia, siendo conscientes de que, aparte de lo recibido aquí, vamos a recibir también la vida eterna. Espero que puedan compartir, así también pueden llegar el Señor a más corazones, a más casas. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, Dios mediante y por delante.